Bueno, ya por fin vamos a pasar a algo más entretenido, que sería cómo se maneja la ganzúa. Vale, en primer lugar, ¿cómo se coge una ganzúa? La ganzúa no se coge así, no es un puñal, no vamos a matar a nadie con ella. He visto a gente que ganzúa así. No es, en mi opinión, una manera adecuada de ganzuar, de sujetar la ganzúa. La manera correcta sería con los dedos pulgar e índice. Los dedos pulgar e índice sujetan la ganzúa así y el dedo corazón, sujeta la ganzúa por debajo. Así, si vamos a ganzuar en esta posición, le damos la vuelta a la ganzúa si vamos a ganzuar en esta otra posición. La posición de los dedos no cambia, sería la misma. Siempre pulgar e índice sujetan la ganzúa por esta parte de aquí, cerca de donde empieza ya el metal, donde acaba el mango, y este dedo apoya en el cuello de la ganzúa. ¿Qué más hace el dedo corazón? Está en contacto con la cerradura. Aquí lo veis. Está tocando la cerradura. ¿Cómo es la acción de ganzuado? Este dedo apoya en la cerradura, nos da un punto de referencia y estos dos se desplazan. Este no se mueve. Estos dos se desplazan buscando los pernos que piden. Hacia adentro y hacia afuera. Ahí tenéis. Esa sería la acción de ganzuado y esa es la manera correcta de manejar la ganzúa. Voy buscando qué pernos piden, este dedo apoya en la cerradura y nos da siempre un punto de referencia y estos otros sujetan la ganzúa. Si lo estamos haciendo al revés, es igual. El dedo está en contacto con la cerradura y estos otros se desplazan. ¿De acuerdo? Es común, cuando estamos ganzuando en esta posición, buscar los pernos así, tanteando, haciendo este movimiento. Eso está bien. Cuando estamos en esta otra posición, tanteamos apoyándonos en la guarda. Mi recomendación es, cuando se va a empujar un perno para colocarlo, siempre, siempre, siempre hay que apoyarse en el bocallave. Hay que buscar un punto de apoyo y bascular sobre él. En este caso el punto de apoyo está aquí. Es esta guarda. Aquí. Yo me estoy apoyando ahí y basculo. Subo y bajo, pero la ganzúa no pierde el contacto con este punto. Eso nos permite tener mucho más control sobre lo que está sucediendo. Hacemos presión sobre los pernos de manera totalmente controlada. Si lo que hacemos es subir y bajar la ganzúa, despegándola de la guarda, así tenemos muy poco control sobre la presión que hacemos. Además, moveremos varios pernos a la vez. Esto es mucho más acusado cuando trabajamos con el cilindro en esta otra posición. Está bien buscar qué perno pide moviendo la ganzúa de arriba abajo sin apoyarnos, pero cuando hemos localizado el perno que pide y lo vamos a empujar, nos apoyamos y entonces hacemos presión sobre él. Basculamos. A la hora de colocar, siempre bascular. Para buscar qué perno pide en esta posición se puede buscar subiendo y bajando la ganzúa sin apoyarla. Pero para colocarlo nos apoyamos y entonces empujamos. Es una manera de hacer presión sobre el perno mucho más controlada y evitaremos pasar el perno una y otra vez. En esta posición podemos buscar y empujar apoyándonos, es lo más fácil. En esta posición podemos buscar si queremos sin apoyarnos, está muy bien, yo lo hago, pero a la hora de empujar hay que apoyarse siempre para empujar. Esa es la manera correcta de intentar colocar un perno. Siempre con un punto de apoyo, basculando
Y muy importante también intentar empujar el perno con la punta de la ganzúa. Bien, he colocado el cilindro en el torno para que no se mueva y poder verlo con más claridad. Aquí veis cómo circula la ganzúa por el interior de la cerradura. Es muy habitual, sobre todo cuando se está empezando, que al empujar un perno, vamos a empujar el cuarto perno, lo hagamos así. Si os fijáis, al empujar el cuarto estoy moviendo segundo, tercero e incluso el primero. ¿Por qué? Porque estoy empujando ese perno con esta parte de la ganzúa, con esta de aquí, no con la punta. Esto es muy importante, hay que empujar el perno siempre con la punta. Aquí lo estaba haciendo con esta parte de aquí. Vamos a volver a hacerlo. Voy al cuarto, como veis lo empujo y para subirlo alto muevo todos los demás. Eso es un desastre. Estaré pasando los pernos, así no llegaré a ninguna parte. Tengo que perder el tiempo en cuando este perno pide hacer circular la ganzúa atrás y adelante para ver dónde está la punta de la ganzúa, situarla en la punta del perno y empujar el perno. Como veis ahora estoy moviendo mucho más el perno, con mucha más precisión y no estoy moviendo al segundo y al tercero. No voy a pasar esos otros pernos. Hay que mover solo un perno cada vez. Si lo toco con la punta lo consigo mover. Si soy descuidado y lo toco con la curva, a ver que hay algo, ahí está, muevo los demás. Sin elevarlo prácticamente muevo los demás. La manera correcta de hacerlo es con la punta de la ganzúa, siempre. Incluso si empezamos a moverlo y en la maniobra perdemos el contacto, notamos que perdemos el contacto, nos paramos, retrocedemos, corregimos la posición y seguimos empujando. Eso me veréis hacerlo en mis vídeos muchas veces. Empiezo a mover un perno y de repente paro, corrijo la posición y sigo moviéndolo. Hay que mover los pernos con la punta de la ganzúa y para eso hay que molestarse en cuando pide un perno, circular delante y detrás de ese perno para determinar dónde está la punta de la ganzúa, el extremo del perno y comprimirlo. Esto es fundamental. Si no perdéis el tiempo en hacer esto, hay cilindros difíciles que no acertaréis a ganzúar bien. Es un hábito que es bueno adquirir ahora al comenzar a ganzúar. Además, haciendo el tanteo con la punta de la ganzúa, vamos a obtener información mucho más precisa de qué perno pide, qué perno no pide y seremos mucho mejores ganzúando. En resumen, sujetar la ganzúa correctamente, dedo pulgar, dedo índice, dedo corazón. Apoyar el dedo corazón en la cerradura y hacer circular la ganzúa con los otros dos. Ahí está, atrás y adelante. Siempre, para colocar un perno, apoyarnos en la cerradura, en la guarda y bascular, siempre. No hacerlo así, no mover toda la ganzúa. Bascular. Y siempre que sea posible, intentar buscar la punta de la ganzúa y mover el perno con la punta de la ganzúa, no con la curva, con la punta. Pasamos ahora al tensor.